Buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a la cátedra Derecho Administrativo Especial. El día de hoy iniciaremos con la primera unidad de esta materia, el régimen administrativo jurídico de las personas. Mi nombre es Mary Vargas y seré su facilitadora. Para hablar de este régimen administrativo jurídico de las personas, debemos ver como primer tema la personalidad jurídica del administrado. ¿Cómo se definiría? Se refiere a la cualidad de la cual deriva la aptitud para ser titular de derechos, obligaciones y el reconocimiento de capacidad jurídica y de obrar. Límites o limitaciones de la personalidad jurídica del administrado. Bueno, tenemos la incapacidad propiamente dicha, los límites de la capacidad y la diferencia con la prohibición. La incapacidad propiamente dicha son restricciones de la capacidad de obrar o capacidad de ejercicio. Se fundan en circunstancias subjetivas de ciertas personas que obligan a la ley a retardar o suspender por un cierto tiempo o tiempo ilimitado la aptitud para realizar actos jurídicos, remediando entre tanto su defecto de capacidad con instituciones o medios supletorios, especialmente el de la representación. Por ejemplo, en el caso de los menores de edad, es decir, niño, niña y adolescente, a través de la patria potestad, se suple esta incapacidad. Son casos típicos de incapacidad de obrar los que no han alcanzado cierta edad, es decir, los 18 años, y los que padecen ciertos tipos de enfermedades. Son también incapaces los que, también son incapacidades las que afectan a la capacidad del derecho, en aquellos casos en que se priva al incapaz de ciertos derechos a causa de no ser susceptible de ser actuado por representación. La incapacidad priva en tales supuestos de goce o disfrute del derecho, a diferencia de la incapacidad de obrar que priva del ejercicio pero no del goce. Ahora, los límites de la capacidad se refieren siempre al de obrar. Se diferencia de las incapacidades propiamente dichas en que el limitante capaz de obrar por sí, necesitando únicamente para la validez de ciertos actos que se presente su concurso a los mismos otras personas o autoridades judiciales. La diferencia con la prohibición no debe confundirse con la incapacidad de las prohibiciones impuestas por ley para realizar determinados actos o negocios jurídicos, aunque a veces se denomina estos no con gran propiedad incapacidades especiales. La incapacidad se fundamenta en circunstancias subjetivas de ciertas personas, mientras que las prohibiciones están fundamentadas más bien en razones de moralidad. Las prohibiciones constituyen un obstáculo legal para la eficacia del acto, determinando la nulidad del mismo. Nuestro segundo punto del día de hoy es la nacionalidad. Es el vínculo jurídico y político que une a una persona con el Estado, es decir, un país o una nación. ¿Cuál es su naturaleza? La naturaleza jurídica de la nacionalidad es de gran importancia ya que afecta al estado civil de las personas y está sujeta al régimen general de las cuestiones del estado civil. Además, es considerada materia de orden público y posee una eficacia general, lo que significa que sus efectos son reconocidos frente a todos, o erga omnes. En muchos países, la nacionalidad es un derecho humano fundamental y las leyes internacionales buscan evitar a los apátridas, asegurándose que cada individuo tenga una nacionalidad desde su nacimiento. La regulación de la nacionalidad varía de un estado a otro, pero generalmente se rige por principios de derecho público y es una cuestión que trasciende las consideraciones políticas, conectándose profundamente con la identidad y el bienestar del individuo. Ahora sí podemos ver los tipos de nacionalidad. Existe la originaria, la adquirida y por convenio. La originaria, este caso se presenta cuando una persona nace en un territorio que se rige por el ius solis o el derecho del suelo, y uno o ambos padres son nacionales de un estado distinto que se rija por el ius sanguinis o el derecho de la sangre. En este caso, la doble nacionalidad va a depender de un hecho fortuito de haber nacido en un territorio determinado donde se rige el ius solis, y de nacer progenitores de nacionalidades que se rigen por el ius sanguinis. Ejemplo, el caso de un niño nacido en territorio venezolano, donde existe el principio del ius solis,
y cuyos padres fueron españoles, quienes conforme a su legislación constitucional se rige el ius sanguinis. En este contexto, el menor tendría derecho a una doble nacionalidad, la venezolana y la española. Ahora, la venezolana, disculpen. La nacionalidad adquirida es aquella que se origina en un acto distinto al nacimiento, como puede ser el matrimonio, la naturalización, entre otras situaciones. Incluso hay países que se pueden adquirir la nacionalidad si usted presta servicio militar. En estos casos, la doble nacionalidad depende de un hecho voluntario que persigue vincular a quien lo exprese con una determinada sociedad, su cultura, su manera de vivir y su sistema de valores, además del origen. Ejemplo, un venezolano puede adquirir una segunda nacionalidad sin necesidad de renunciar a su nacionalidad originaria. Además, con permiso del Estado venezolano, según lo consagra la Constitución, este ciudadano puede optar por una nacionalidad de un país que no exija renunciar a la nacionalidad de origen. Otro ejemplo podría ser en el caso del venezolano que contrae matrimonio con una mexicana y luego decide residir en México. En esta situación, sobre la base de la legislación constitucional venezolana, se tiene que son venezolanos por naturalización los extranjeros que contraigan matrimonio con venezolanos desde que se declare su voluntad de serlo, transcurrido por lo menos 5 años a partir del matrimonio. Por su parte, la legislación mexicana señala que son mexicanos por naturalización la mujer o el varón extranjero que contrae matrimonio con un varón o una mujer mexicana que tenga o establezca su domicilio dentro del territorio mexicano. Como se puede observar en este contexto o en este caso, tanto el marido venezolano como la mujer mexicana podrían obtener la doble nacionalidad de su pareja. Por convenio. Otra forma de adquirir la doble nacionalidad es por motivo de un convenio entre dos o más estados. Este acuerdo puede ser del tipo general, como los convenios de doble nacionalidad que tiene España con Chile, Perú, Paraguay, Venezuela, Colombia, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Costa Rica, Honduras y Argentina. O los convenios de tipo fronterizo, como lo permite la Constitución de Colombia, para los indígenas de territorio fronterizo. Requisitos para ser venezolano, para obtener la nacionalidad venezolana. Bueno, para ser venezolanos por nacimiento o ius, bueno, aquí ya va a depender si es ius solis o ius sanguinis, si es que los papás están en el extranjero, pero ¿cómo se adquiere la nacionalidad venezolana? El artículo 32 de la Constitución no lo establece o lo estipula. En primer lugar, es venezolano toda persona nacida en Venezuela. Entonces, aquí opera el ius solis. También es venezolano por nacimiento aquella persona nacida en el extranjero, hijo de venezolanos por nacimiento. En tercer lugar, o el tercer supuesto de este artículo es toda persona nacida en el extranjero, hijo de padres venezolanos por nacimiento, siempre que establezca su residencia en Venezuela o declare su voluntad de acogerse a la nacionalidad. El último supuesto del artículo 32 es que toda persona que nace en el territorio extranjero de padres venezolanos por naturalización, que antes de cumplir los 18 años establezca su residencia en Venezuela y que antes de cumplir los 21 declare su voluntad de acogerse a la nacionalidad. Ahora bien, ¿cómo es posible o qué requisitos se necesita para que un extranjero se vuelva venezolano por naturalización? El primer supuesto o caso que tenemos es el de los extranjeros que obtengan carta de naturaleza. A tal fin, deben tener el domicilio en Venezuela de forma ininterrumpida por 10 años, inmediatamente anteriores a la fecha en que haga la solicitud de la nacionalidad. Sin embargo, hay una salvedad o una excepción a esta norma, que
es que puede reducirse a la mitad los años de residencia cuando este extranjero tenga la nacionalidad de España, Portugal, Italia, países latinoamericanos y del Caribe. El segundo ítem o caso que se puede estudiar, los extranjeros que contraen matrimonio con venezolanos desde que declaren su voluntad de serlo, transcurrido por lo menos 5 años del matrimonio. Tercer caso o supuesto, los extranjeros que sean menores de edad, es decir, menos de 18 años, para la fecha de la naturalización de sus padres, que ejercen sobre ellos patria potestad, siempre que declaren su voluntad de querer ser venezolanos antes de cumplir los 21 años y que hayan residido en Venezuela ininterrumpidamente por lo menos 5 años antes de la declaración a acogerse a la nacionalidad. Ahora bien, el cuarto punto a tratar en la nacionalidad son los conflictos de nacionalidad que surgen por la doble nacionalidad, como consecuencia de que el Estado no promulgue normas para evitar los conflictos que puedan surgir o bien porque lo aceptan expresamente, en cuyo caso aparecería como una situación normal y saludable para el desenvolvimiento de las relaciones individuales en la esfera internacional. El conflicto de la nacionalidad surge porque existen países que no permiten tener más de dos nacionalidades, es decir, solo pueden tener una nacionalidad, como en el caso de Singapur. Entonces, supongamos que yo viajo para Singapur, me establezco, duro 10 años allá, quiero tener su nacionalidad porque resulta que yo sé que el pasaporte de Singapur es el mejor pasaporte mundial. Yo debo renunciar a mi nacionalidad venezolana para poder adquirir la nacionalidad de Singapur, tal como lo establecen las normativas de allá. Ahora bien, también el conflicto de la nacionalidad surge cuando eh, la persona de repente fallece en Italia, pero es venezolano, pero tiene bienes en Portugal, se casó en México. Entonces, hay muchas situaciones que convergen y esto se soluciona a través del derecho internacional privado. Pero bueno, son muchos conflictos que pueden surgir. El tercer punto a tratar el día de hoy es la ciudadanía. ¿Qué es la ciudadanía? El artículo 4, numeral 4 de la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía nos dice que es aquella condición jurídica obtenida por la nacionalidad, la cual permite el goce y ejercicio de derechos y deberes políticos previstos en la Constitución y leyes de la República. El artículo 50 de la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía especifica que son considerados ciudadanos aquellos venezolanos que cumplan con ciertos requisitos, como no deben estar inhabilitados políticamente ni tener interdicción civil y deben cumplir con las condiciones de edad que establezca la Constitución y las leyes venezolanas, que es 18 años. En otras palabras, para ser reconocido como ciudadano con pleno derecho político, un venezolano debe no solo tener la nacionalidad, sino también debe estar libre de restricciones legales y cumplir con una edad mínima requerida. ¿Pero por qué? Bueno, porque los derechos políticos son, por ejemplo, el derecho al voto, el derecho a asociarse con fines políticos, el derecho a la participación de asuntos políticos, el derecho a manifestarse. Entonces, son muchas situaciones o ejercicios de derechos que son propios de los adultos. ¿Por qué? Porque deben responsabilizarse de cualquier actuación que puedan realizar. Lo que nos lleva a los artículos 39 y 40. El artículo 39 establece que los venezolanos que no estén sujetos a inhabilitación política ni interdicción civil
y en las condiciones de edad previstas en la Constitución ejercen la ciudadanía y en consecuencia son titulares de derechos y deberes políticos de acuerdo con la Constitución. El artículo 40 señala que los derechos políticos son privativos, es decir, son exclusivos de los venezolanos por nacimiento, salvo excepciones establecidas en la Constitución. Gozan de los mismos derechos aquellos venezolanos naturalizados que hubiesen ingresado al país antes de cumplir los 7 años y residido en él permanentemente hasta alcanzar la mayoría de edad. Entonces, ¿qué nos habla este artículo o qué nos quiere decir con esto? Bueno, que los derechos políticos son para venezolanos de nacimiento, como el votar o ser elegido por un cargo público, son situaciones exclusivas para venezolanos por nacimiento. Y excepcionalmente los venezolanos por naturalización, cumpliendo cierto tipo de requisitos, pueden tener los mismos derechos políticos que un venezolano por nacimiento. El artículo 51 de Nacionalidad y Ciudadanía establece que, salvo las excepciones señaladas en la Constitución y las leyes, los derechos políticos son exclusivamente para venezolanos. Ya si ustedes notan aquí, no dice venezolano por nacimiento o venezolano por naturalización, sino engloba algo general como venezolano. Los derechos políticos se entienden como aquellos que se reconocen y protegen el derecho y el deber de todos ciudadanos de participar en la vida política de un país. Estos derechos son fundamentales para el fortalecimiento de la democracia y el pluralismo político. En esencia, esto significa que los derechos políticos están reservados principalmente para quienes tienen la nacionalidad venezolana, aunque existan ciertas excepciones previstas en la Constitución. Estos derechos incluyen activamente el votar, el ser candidato a elección, participar en toma de decisiones políticas, lo cual es esencial para una democracia sólida y diversa. La pérdida de la ciudadanía. Bueno, el artículo 34 señala que la nacionalidad venezolana no se pierde al optar o adquirir otra nacionalidad. Es decir, un venezolano puede tener doble nacionalidad sin perder su condición de venezolano. El artículo 35 de la Constitución señala que los venezolanos por nacimiento no podrán ser privados de su nacionalidad bajo ninguna circunstancia. La nacionalidad venezolana, por naturalización, solo podrá ser revocada mediante una sentencia judicial de acuerdo con la ley. Esto implica que existe un proceso legal que debe seguirse para revocar la nacionalidad de alguien que le haya sido conferida la naturalización. El artículo 44 establece dos formas en las que la nacionalidad venezolana por naturalización puede ser perdida: por renuncia o revocatoria judicial. Por renuncia ocurre cuando la persona decide voluntariamente renunciar a su nacionalidad. Por revocatoria judicial es cuando una autoridad judicial, es decir, a través de un tribunal, se revoca la nacionalidad. El artículo 48, numeral primero, establece que previa sentencia judicial, el venezolano por naturalización pierde la nacionalidad cuando se encontrase en el territorio extranjero, ejecute, colabore, coayude, coopere, participe, incite, exhorte, facilite, directa o indirectamente la realización de actos contrarios a los intereses de cualquier índole de la República. ¿Cómo se podría ejemplificar este numeral? Perdón. Imaginemos que Juan Contreras, un venezolano que obtuvo la nacionalidad por naturalización, ya que es, supongamos que es mexicano. Después de algunos años, Juan se muda a Costa Rica. Mientras vivía allí, comenzó a trabajar con un grupo que organizaba actividades en contra del gobierno venezolano. Estas actividades incluían la planificación de ataques cibernéticos contra infraestructuras
críticas del país, además de la difusión de propaganda para desestabilizar el país. En este caso, Juan estaría ejecutando y facilitando de manera directa actos contrarios a los intereses de la República. Si las autoridades venezolanas descubren estas actividades, podrían iniciar un procedimiento judicial en su contra y si se determina su culpabilidad, un tribunal podrá revocar su nacionalidad venezolana, de acuerdo con este artículo 48. El numeral segundo del artículo 48. Cuando ejecute, colabore, coayude, coopere, participe, incite, exhorte o facilite directo o indirectamente la realización de actos que afecte la integridad, soberanía e independencia de la República y logre sustentarse de la jurisdicción de los tribunales venezolanos. Supongamos que Mariana Pérez, una venezolana por naturalización, que se ha trasladado a Argentina, se une a un grupo que promueve movimientos separatistas en Venezuela y realiza campañas internacionales para dividir el territorio venezolano. Ella colabora con este grupo financiando actividades que buscan afectar la soberanía y la independencia del país. Si las autoridades venezolanas descubren estas actividades, Mariana Mariana evade la justicia porque la es citada pero no regresa al país para su juicio, el tribunal podría, mediante una sentencia judicial, revocar su nacionalidad venezolana por naturalización. El tercer ordinal habla de que cuando se ejecute, colabore, coayude, coopere, participe, incite, exhorte o facilite directa o indirectamente la realización de actos que menoscaben la seguridad de la nación y logre sustentarse a la jurisdicción de los tribunales venezolanos. Supongamos o imaginemos que Roberto Paredes, un venezolano por naturalización que vive en Alemania, se involucra con un grupo que planea ataques terroristas contra instalaciones estratégicas de Venezuela, como plantas eléctricas y puertos navieros. Él proporciona información y apoyo logístico al grupo desde Alemania. Si las autoridades venezolanas descubren este tipo de actividades de Roberto y Roberto, aunque fuese citado, no acude entrando al país y permanece fuera del alcance de los tribunales, un tribunal mediante sentencia puede revocar su nacionalidad venezolana. Ordinal cuarto. Cuando haya obtenido la nacionalidad venezolana con el fin de sustraerse a los efectos del ordenamiento jurídico nacional o extranjero. Imaginemos que Carlos Helvis, un extranjero que enfrenta cargos por fraude en Uruguay, porque él es uruguayo, para evitar ser juzgado y sentenciado en Uruguay, Carlos se traslada a Venezuela y obtiene la nacionalidad venezolana por naturalización. Las autoridades de Uruguay solicitan la extradición, pero Carlos argumenta ser ciudadano venezolano y por lo tanto no puede ser extraditado. Si las autoridades venezolanas determinan que Carlos obtuvo la nacionalidad con la intención de evadir la justicia en Uruguay, un tribunal podrá revocar la nacionalidad por naturalización. El caso 5, el ordinal 5, cuando se ejecute, colabore, coayude, coopere, participe, exhorte o facilite directa o indirectamente la realización de actos que menosprecien o sometan al escándalo público, a las instituciones, autoridades públicas y logre sustraerse de la jurisdicción de los tribunales venezolanos. Supongamos que Ana María Sotillo, venezolana por naturalización que vive en Chile,
Ana María se dedica a publicar constantemente en redes sociales acusaciones falsas y difamaciones de diversas autoridades públicas aquí en Venezuela. Sus publicaciones generan un gran revuelo y dañan la reputación de dichas autoridades. Si las autoridades venezolanas inician un proceso de juicio en contra de Ana María y esta evade la justicia, ya que no regresa al país para ser juzgada, un tribunal podrá revocar su nacionalidad por naturalización debido a los actos de desprestigio contra las instituciones públicas o autoridades públicas. Ordinal sexto. Cuando se ejecute, colabore, coayude, coopere, participe, exhorte, facilite directa o indirectamente la realización de actos que inciten a la desobediencia o desacato a las instituciones o de las autoridades públicas y logren sustraerse de la jurisdicción de los tribunales venezolanos. Por ejemplo, Laura Martínez, venezolana por naturalización, que vive en Colombia, comienza a organizar y financiar campañas en redes sociales que incitan a la población venezolana a desobedecer y desacatar órdenes de autoridades públicas. Estas campañas tienen un impacto significativo en la estabilidad del país. Si las autoridades venezolanas descubren sus actividades y Laura evade la justicia al no acudir al procedimiento que le están imputando, pues el tribunal podrá revocar su nacionalidad venezolana. Séptimo, cuando se ejecute, coayude, colabore, coopere, participe, exhorte o facilite directa o indirectamente la realización de actos que incitan a la desobediencia o desacato a la Constitución, leyes u otras disposiciones normativas emanadas por autoridades públicas que logren sustraerse de la jurisdicción de los tribunales venezolanos. Por ejemplo, José, un venezolano por naturalización que reside en Guatemala, se une a un grupo que incita a la desobediencia civil en Venezuela, alentando a las personas a no cumplir las leyes ni las normas establecidas por el gobierno. Este grupo organizado manifiesta o realiza manifestaciones ilegales y promueve la violencia de la Constitución, promueve la violación de la Constitución, alentando a las personas a no cumplir las leyes y normas establecidas por el gobierno. Este grupo organizado de Guatemala, si es descubierto por las autoridades venezolanas, Juan no acude al juicio que se le está imputando, pues los tribunales pueden revocar mediante sentencia la nacionalidad venezolana. Octavo, cuando haya adquirido la nacionalidad en fraude de ley. Supongamos que Jesús, un extranjero que decide tener la nacionalidad venezolana por naturalización, durante el proceso falsifica documentos y proporciona información falsa sobre su residencia o antecedentes. Si posteriormente se descubre este fraude, las autoridades pueden iniciar un proceso judicial y el tribunal podrá revocar la nacionalidad que fue dada. La pérdida de la ciudadanía. El artículo 36 de la Constitución señala que la persona que renuncie a la nacionalidad venezolana por nacimiento puede recuperarla si se domicilia en Venezuela por un lapso no menor a 2 años y manifestando su voluntad de hacerse venezolana. En el caso de aquellos venezolanos naturalizados que renuncien a la nacionalidad, podrán recuperarla cumpliendo nuevamente los requisitos del artículo 33, donde se hablaba que si se casó con un venezolano, si ha vivido 10 años en Venezuela, bueno, todas esas situaciones que ya nombramos. Artículo 13 de la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía nos dice que el venezolano por nacimiento solo se pierde por una renuncia expresa.
lo cual será válido cuando la persona interesada haya obtenido otra nacionalidad por el tema de los apátridas, es decir, personas sin nacionalidad. El artículo 45 de la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía señala que la renuncia de la nacionalidad venezolana solo será válida cuando la persona que opte, aspire, obtenga o haya obtenido otra nacionalidad. Artículo 42 de la Constitución nos dice que quien pierda o renuncie a una nacionalidad pierde la ciudadanía. El ejercicio de la ciudadanía o de alguno de los derechos políticos solo puede ser suspendido por una sentencia judicial firme en los casos que determine la ley. El artículo 53 dice: quien pierda la nacionalidad por causas previstas en la ley pierde la ciudadanía. El ejercicio de ella o de alguno de estos derechos políticos solo puede suspenderse por sentencia judicial firme. El artículo 52 señala que son causales de suspensión de la ciudadanía la inhabilitación política, la interdicción civil, la aceptación de funciones políticas a honores de otro Estado o la prestación de un servicio militar a otro Estado, sin la previa autorización de la Asamblea Nacional, la ofensa de los símbolos patrios y las demás que establezca la Constitución y las leyes. El artículo 4 de la Ley Orgánica de Identificación señala que son los elementos básicos para identificar a la persona. Y para ello tenemos nombre, apellido, sexo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, huella de derecho o izquierdo del pulgar. O bueno, cualquier huella dactilar en general. El artículo 11, Ley de Nacionalidad y Ciudadanía, señala que o cuáles son los documentos que pueden demostrar la nacionalidad de una persona, como son la partida de nacimiento, la cédula de identidad, la carta de naturaleza, el pasaporte y cualquier otro documento que a juicio del órgano competente en materia de nacionalidad y ciudadanía demuestre la nacionalidad de la persona. Por ejemplo, en un viaje de retorno de Cúcuta, había una menor de edad que se identificaba con el carnet de la patria. Y así sucesivamente hay una serie de elementos que nos puede permitir identificarnos, como el carnet de conducir, de repente un carnet de ejercicio profesional. Bueno, existen muchas formas. Lo que nos lleva a el régimen jurídico administrativo de la salud, iniciando el módulo 2 de nuestra cátedra Derecho Administrativo Especial. Nuestro módulo 2 se llama Derechos Fundamentales del Administrado. En relación a la salud, nos establece el fundamento constitucional, el artículo 83. La salud es un derecho social fundamental obligado por una obligación del Estado que lo garantiza como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas para elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, así como el deber de participar activamente en su promoción y defensa, y el de cumplir con las medidas sanitarias y de saneamiento que establezca la ley para conformar los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República. ¿Qué quiere decir todo esto? En primer lugar, tenemos la salud como un derecho social fundamental, lo cual significa que la salud es un derecho básico e indispensable para todos los ciudadanos, al mismo nivel que otros derechos esenciales como la educación. La obligación del Estado. Bueno, el Estado venezolano tiene una responsabilidad de asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a servicios públicos adecuados. Esta obligación es parte integral del deber del Estado de proteger la vida de sus ciudadanos. En tercer lugar, tenemos la promoción y desarrollo de políticas de salud. El artículo menciona que es un deber del Estado el promover y desarrollar políticas orientadas a elevar la calidad
el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Esto implica que el Estado no solo debe proveer servicios de salud, sino también implementar políticas y programas que mejoren la calidad de vida y el bienestar de la población, facilitando el acceso a dichos servicios. El derecho a la protección de la salud. Bueno, esto asegura que cada individuo tiene el derecho de ser protegido contra enfermedades y de recibir atención médica adecuada cuando sea necesario. El deber de participar en la promoción y la defensa de la salud, lo cual significa que los ciudadanos deben colaborar con autoridades de salud, participar en campañas de promoción de salud y adoptar comportamientos que favorezcan su bienestar al de la comunidad. Cumplimiento de las medidas sanitarias y el saneamiento. Esto incluye respetar normas y regulaciones que buscan prevenir enfermedades y mantener un ambiente saludable. Como era vincularse, seguir protocolos de higiene y colaborar con las campañas de prevención de enfermedades. Finalmente tenemos la conformidad con tratados y convenios internacionales. Esto significa que Venezuela también sigue normas y acuerdos internacionales relacionados con la salud y el bienestar, integrando estos compromisos con la legislación. Eh, el artículo 84 señala que para garantizar el derecho a la salud, el Estado creará, ejercerá la rectoría y gestionará un sistema público de salud de carácter intersectorial, descentralizado y participativo, integrado por el sistema de seguridad social, regido por principios de gratitud, universalidad, integralidad, equidad, integración social y solidaridad. El sistema público nacional de salud dará prioridad a las personas o a la promoción de la salud y a la prevención de enfermedades, garantizando el tratamiento oportuno y la rehabilitación de calidad. Los bienes y servicios públicos de salud eh, son propiedad del Estado y no podrán ser privados. La comunidad organizada tiene el derecho y el deber de participar en la toma de decisiones sobre decisiones eh, de participar en la toma de decisiones sobre planificación, ejecución y control de políticas específicas en las instituciones públicas de salud. ¿Qué quiere decir todo este artículo? En primer lugar, habla sobre la creación y gestión de un sistema de salud. Eso significa que el gobierno venezolano es responsable de establecer y administrar un sistema de salud que sirva para toda la población. Características del sistema de salud: intersectorial, descentralizado y participativo. También nos hablan de la integración del sistema de seguridad social. El sistema de salud debe estar integrado por un sistema de seguridad social, lo que significa que los servicios de salud forman parte de la protección social general, asegurando que todos tengan acceso a atención médica como un derecho básico. Los principios rectores, que son la gratuidad, universalidad, integralidad, equidad, integración social y solidaridad. Gratuidad es que los servicios deben ser gratuitos. Universalidad porque todos tienen derecho a acceder a ellos. Equidad porque deben ser accesibles para todos sin discriminación. Integración social porque promueve la cohesión social, es decir, la unificación de las personas. Y la solidaridad fomenta la cooperación y el apoyo mutuo entre ciudadanos. También tenemos la prioridad del sistema de salud. Este sistema dará prioridad a la promoción de salud y la prevención de enfermedades, garantizando además tratamiento oportuno y rehabilitación de calidad. Esto significa que se enfocará en mantener a la población sana y prevenir enfermedades antes de que se hayan desarrollado. Propiedad y privatización. Los bienes y servicios públicos de salud son propiedad del Estado y no podrán ser privatizados. Esto garantiza que los recursos de salud permanezcan dentro de las manos públicas y no pueda ser vendido o gestionado por entidades privadas. Y finalmente tenemos la participación comunitaria. La comunidad organizada tiene el derecho y el deber de participar en la toma de decisiones.
Tenemos también el artículo 85 en el fundamento constitucional, el cual señala, el financiamiento del Sistema Público Nacional de Salud es obligatorio del Estado, que integrará los recursos los recursos fiscales, las cotizaciones obligatorias del Estado, de la Seguridad Social y cualquier otro fuerte financiamiento que determine la ley. El Estado garantizará un presupuesto para la salud que permita cumplir con los objetivos de personas política sanitaria. Cumplir con los objetivos de las políticas sanitarias. En coordinación con las universidades y centros de investigación se promoverá y desarrollará una política nacional en formación de profesionales técnicos y técnicas y una industria nacional de producción de insumos para la salud. El Estado será el Instituto Público y Privado de Salud. ¿Qué significa todo esto? Bueno, la obligación del Estado en el financiamiento del sistema de salud señala que el gobierno venezolano es responsable de prever los recursos humanos necesarios para mantener y operar el sistema de salud pública. Las fuentes de financiamiento. Bueno, el Estado estará integrado de recursos fiscales, cotizaciones y obligaciones de la seguridad social, cualquier otra fuente financiera que determine la ley. Tenemos los recursos fiscales, las cotizaciones obligatorias de la seguridad social y otras fuentes de financiamiento. Los recursos fiscales, fondos provenientes de impuestos y de otras fuentes del Estado. La cotización de obligaciones de la seguridad social contribuye a que los empleados y empleadores hacen al sistema de seguridad social. Otras fuentes de financiamiento, bueno, que cualquier otra fuente de recursos que la ley permita financiar el sistema de salud se puede aplicar. Ahora bien, también tenemos que hacer mención sobre garantía de un presupuesto adecuado. Esto va a garantizar un presupuesto para la salud que permita cumplir con objetivos y políticas sanitarias. Esto significa que se le asignará un rol necesario de manera efectiva y cumpla con metas de bienestar en la atención política. Bueno, lo segundo es que garantiza un presupuesto adecuado para poder cumplir con las políticas sanitarias. Tercero, promoción y desarrollo de formación y producción. La coordinación en coordinación con universidades y centros de investigación se promoverá el desarrollo de políticas nacionales para la formación de profesionales técnicos. También habla que se va a fomentar la educación y la capacitación del personal de salud. Finalmente, tenemos la regularización de instituciones de salud. El Estado regula las instituciones públicas y privadas de salud. Esto asegura que las entidades provean de un servicio de salud, ya sean de sector público o privado, y cumplan con las normativas y estándares establecidos por el Estado. Lo segundo que debemos ver es la Ley Orgánica de Salud. El artículo 2 señala que la salud no es solo la ausencia de una enfermedad, sino el completo estado de bienestar físico, social, ambiental y mental de una persona. El artículo 4 señala que la Organización Pública de Salud estará integrada por organismos de salud de la República, el Distrito Federal, estados y municipios. Artículo 5. El Ministerio de Salud será un órgano rector y planificador de la Administración Pública Nacional en el área de la salud. Artículo 16. Los alcaldes van a ser los responsables en sus respectivos municipios de la gestión de los servicios de promoción de salud, saneamiento ambiental, atención médica a nivel primario y Contraloría Sanitaria. Artículo 18. El Ejecutivo Nacional solicitará a los gobernadores informes sobre los programas, coordinación y ejecución de planes y programas destinados a la organización de la salud. Y la situación epidemiológica
en las entidades territoriales, así como también del manejo del presupuesto de aquellas partidas que hayan sido transferidas. Artículo 19. El Ejecutivo Regional, es decir, el gobernador, a los efectos de la ley, solicitará a los alcaldes informes periódicos sobre la programación, coordinación y ejecución de planes y programas destinados a la organización municipal de la salud y la situación epistemológica de los municipios. Artículo 28. La atención integral de la salud de personas, familias y comunidades comprende actividades de prevención, promoción, restitución y rehabilitación. Serán presentadas en establecimientos que cuenten con servicios correspondientes. A tal efecto, con el grado de complejidad de las enfermedades, de los medios diagnósticos y tratamientos, estos servicios se clasificarán en tres tipos de niveles de atención. El primer nivel de atención estará a cargo del personal de ciencias de la salud y prestará una dotación básica. Dicho nivel cumplirá acciones de promoción, protección, prevención, diagnóstico y tratamiento de forma ambulatoria sin discriminación alguna. El segundo nivel de atención médica son aquel que cumple acciones de promoción, protección, prevención, diagnóstico y tratamiento de forma ambulatoria de afecciones discriminadas por edad, sexo y motivo de consulta, que requiera médicos especialistas y equipos operados por personal técnico. Artículo 31. El tercer nivel de atención cumple actividades de diagnóstico y tratamiento de pacientes que requieren atención especializada con o sin hospitalización. Lo que nos lleva a el Reglamento General de Alimentos. El artículo 1 señala que el Ministerio de Salud le corresponde autorizar, prohibir la fabricación, importación, exportación, almacenamiento, venta y consumo de alimentos. Esto asegura que solo los alimentos que cumplan con los estándares de higiene y seguridad establecidos por el Ministerio sean permitidos. Ordinar segundo, establecer cuando lo considere necesario las condiciones y características particulares de cada alimento mediante una resolución especial. El Ministerio puede establecer reglas y especificaciones para ciertos alimentos a través de resoluciones especiales. Esto incluye definir los ingredientes permitidos, los procesos de producción, las condiciones de almacenamiento y cada característica que asegura la calidad y la seguridad del alimento está protegida, permitiendo al Ministerio adaptarse a nuevas situaciones y regulaciones específicas para diferentes tipos de alimentos. En tercer lugar, habla sobre calificar los alimentos, que por su naturaleza y propiedades deben ser sometidos a un régimen legal de medicamentos. El Ministerio tiene la autoridad para clasificar ciertos alimentos como si fueran medicamentos, dependiendo de sus propiedades y efectos en la salud. Esto significa que algunos alimentos que tienen efectos terapéuticos o medicinales pueden estar sujetos a las mismas regulaciones que medicamentos, incluyendo control sobre fabricación, distribución y consumo. El Ordinal 4 señala fijar las cantidades que deben ser abonadas al Fisco Nacional para resarcir a este los gastos que ocasiona la tramitación de peticiones relacionadas con el registro de alimentos. El Ministerio viene a establecer las tasas o tarifas que deben pagarse al Tesoro Público para cubrir costos administrativos que impliquen un proceso de registrar alimentos. En quinto lugar, tenemos determinar las condiciones sanitarias que deberían reunir la fabricación, transporte, almacenamiento, venta y consumo de alimentos, además de fiscalizar el cumplimiento de dichas condiciones. El Ministerio define normas y requisitos de higiene que deben ser cumplidos en todas las etapas del manejo de alimentos, desde su fabricación hasta su consumo. Además, el Ministerio se encarga de supervisar y asegurar que estas normas se cumplan efectivamente para proteger la salud pública. Sexto, decomisar previamente aquellos alimentos
sobre cuyo estado y condición sanitaria existiesen sospechas mientras dure estas. El Ministerio tiene la autoridad para decomisar, es decir, confiscar preventivamente alimentos que se sospechen no cumplen con condiciones sanitarias. Esto se hace para evitar riesgos a la salud pública mientras se realizan las investigaciones y pruebas necesarias para confirmar si los alimentos son aptos o no para el consumo. Tenemos el Reglamento General de Alimentos, el artículo 1, seguimos con el numeral 7, destruir o desnaturalizar sin lugar a compensación todo alimento que se considere inapropiado para el consumo humano. El Ministerio tiene la autoridad para destruir o desnaturalizar, es decir, hacer que un alimento pierda sus propiedades originales, cualquier alimento que considere que no es apto para un consumo humano. No habrá compensación, es decir, indemnización a los propietarios de estos alimentos una vez hayan sido destruidos. Por ejemplo, esto puede suceder en el caso de que se descubra un lote de carne contaminada en el mercado. En ese caso, el ministerio debe ordenar inmediatamente la eliminación de la carne. El octavo, estudiar los problemas sanitarios y relacionados con la alimentación. El ministerio es responsable de investigar y estudiar todos los problemas de salud que estén relacionados con alimentación. Esto incluye entender cómo los alimentos, cómo los alimentos pueden afectar la salud y encontrar soluciones para mejorar la higiene y la seguridad alimenticia. Por ejemplo, el ministerio podría realizar estudios sobre los efectos del uso de pesticidas en cultivos y su impacto en la salud humana. Noveno, hacer recomendaciones a los departamentos ministeriales correspondientes y suministrar datos técnicos necesarios en todo cuanto se refiere a regulación de precios de alimentos, exoneración de derechos arancelarios de los productos alimenticios, producción agrícola y pecuaria y cualquier otra actividad en función de factores económicos que tengan por objeto mejorar la alimentación. En este caso, o en este numeral 9, el ministerio debe hacer recomendaciones y proporcionar información técnica a otros departamentos. Esto incluye temas de regularización, todo esto que acabamos de nombrar, exoneraciones y aranceles para producción. Por ejemplo, el ministerio podría recomendar al Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Salud puede recomendar al Ministerio de Finanzas la exoneración de impuestos para ciertos alimentos básicos para reducir su costo y mejorar la accesibilidad del mismo. El último numeral, que es el 10, nos dice que el Ministerio de Salud en general debe estudiar y adoptar cualquier otra medida sanitaria que considere conveniente. Esto le da al ministerio una flexibilidad para implementar nuevas políticas y regulaciones que puedan surgir como necesarios para asegurar la higiene y la calidad de los alimentos. Por ejemplo, si se descubre una nueva tecnología que pueda mejorar la conservación de alimentos, el ministerio podría estudiar su implementación y adoptar medidas para su uso. El artículo 3 nos define lo que se entiende por alimento. Si ustedes notan, en los numerales, los 10 numerales que acabamos de leer y de analizar, hablan sobre alimentos y alimento. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Qué significa en realidad la palabra alimento? Bueno, el reglamento, perdón, el reglamento no solamente establece que son sustancias destinadas a la nutrición del organismo humano, sino también las que forman parte o se unen en su preparación, composición y conservación, las bebidas de todas clases y aquellas otras sustancias, con excepción de los medicamentos destinados a ser ingeridos por el hombre. ¿Qué significa entonces esto? ¿Qué quiere decir este artículo? Bueno, cuando dice sustancias destinadas a la nutrición del organismo humano, los alimentos
son consumidos para proporcionar nutrientes. Entonces, todo lo que tenga un nutriente que no sea un medicamento es un alimento. Las sustancias que formen parte o se unen en su preparación, composición y conservación, hablando de ingredientes y aditivos utilizados en la preparación y conservación de alimentos, que es lo que ellos de repente le echan, por ejemplo, al jamón para que dure cierta cantidad de tiempo en su empaque. Bebida de toda clase, incluyen las bebidas desde agua hasta jugos, refrescos e inclusive en algunos casos alcohol. Habla de una exclusión de medicamentos. Los alimentos no incluyen medicamentos, pues estas son reguladas por una ley completamente diferente. Bajo esta definición de alimento, es decir, sustancia destinada a la nutrición del organismo humano, podríamos decir que el aditivo alimentario, como el ácido ascórbico, es decir, vitamina C, utilizado para conservar productos enlatados, se consideraría un alimento. El segundo tema a tratar en la unidad 2 son el derecho a la educación y la cultura. ¿Cuál es el fundamento constitucional? El artículo 102. La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrático, gratuito y obligatorio. El Estado la asume como una función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades y como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad. La educación es un servicio público, muy atentos con eso, y está fundamentada en el respeto a todas las corrientes de pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática basada en la valoración ética del trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria de los procesos de transformación social consustanciados con los valores de la identidad nacional y con una visión latinoamericana universal. El Estado, con la participación de las familias y la sociedad, promoverá el proceso de educación ciudadana de acuerdo con principios contenidos en la Constitución. Bueno, ¿qué quiere decir todo este artículo? Va a establecer que el derecho a la educación es un derecho humano y un deber social fundamental del Estado, lo que significa que todas las personas tienen el derecho de recibir educación y al mismo tiempo es una responsabilidad de la sociedad asegurar que todos tengan acceso a ella. ¿Cómo se caracteriza la educación? Es democrática, gratuita y obligatoria. La función del Estado en la educación es el de asumir la educación como una función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades. Asimismo, establece que la educación es un servicio público y está fundamentada en el respeto a todas las corrientes de pensamiento, lo que significa que la educación debe ser accesible para todos y debe respetar la diversidad de ideas y pensamientos, fomentando un ambiente pluralista y tolerante. Artículo 103. Toda persona tiene el derecho a una educación integral, de calidad permanente y en igualdades de condiciones y oportunidades sin más limitaciones que las derivadas de su actitud, vocación y aspiración. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la educación debe ofrecerse en igualdad de condiciones y oportunidades para todos sin discriminación. Las únicas limitantes al acceso a ellas deben ser la inclinación de cada persona a lo que le guste. Es decir, hay personas que están inclinadas a la salud, otros a la parte legal, a la parte contable financiera y así sucesivamente. Esto no quiere decir que deban intervenir como factores económicos, sociales o culturales. La educación es obligatoria en todos sus niveles, desde el maternal hasta el nivel medio diversificado. La impartida en las instituciones del Estado es gratuita hasta pregrado universitario. A tal fin, el Estado realizará una inversión prioritaria de conformidad con las recomendaciones de la ONU. El Estado creará y sostendrá instituciones y servicios suficientemente dotados para asegurar el acceso
permanencia y culminación en el sistema educativo. La ley garantizará igual atención a las personas con necesidades especiales o con discapacidades y a quienes se encuentren privados o privadas de su libertad que carezcan de condiciones básicas para su incorporación y permanencia en el sistema educativo. Las contribuciones de los particulares a proyectos y programas educativos públicos a nivel medio y universitario serán reconocidos como desgravámenes al impuesto sobre la renta según la ley. El artículo 104 señala que la educación estará a cargo de personas de reconocida moralidad y de comprobada idoneidad académica, porque no tiene sentido de repente que vayan a dar clase de castellano en el bachillerato un ingeniero industrial. El Estado estimulará su actualización permanente y les garantizará la estabilidad en el ejercicio de la carrera docente, bien sea pública o privada, atendiendo a esta Constitución y la ley en un régimen de trabajo a nivel de vida acorde con su elevada misión. El ingreso, promoción y permanencia en el sistema educativo será establecido por la ley y responderá a criterios de evaluación de méritos sin injerencia partidista o de otra naturaleza. Artículo 105. La ley determinará las profesiones que requieren título y condiciones que deben cumplirse para ejercerlas, incluyendo la colegiación. Estructura del sistema educativo. La Ley Orgánica de Educación en el artículo 25 nos establece que el sistema educativo se divide en básica y universitaria. La básica se subdivide en inicial, maternal y preescolar de 0 a 6 años, primaria que es de 6 a 12 años, media, general, que dura desde los 12 hasta los 17, y técnica, que es hasta los 18 años. El subsistema de educación universitaria se va a dividir en pregrado y posgrado. Posgrado se subdivide en especialización, maestría, doctorado y postdoctorado. Con esto finalizamos nuestro módulo 1, unidad 1 y 2. Gracias por su atención. Si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre lo que hablamos en esta clase, pues pueden comunicarse conmigo a través de la mensajería y yo con gusto, en la brevedad posible, les aclararé cualquier duda que tengan sobre este tema. Espero que tengan un buen día y nos vemos en una próxima clase.